Muy buenas amigos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es un día muy fuerte para el mercado. Hemos presenciado una caída muy agresiva tanto en el mercado de las criptomonedas como en la bolsa americana. ¿Por qué se está ocasionando este movimiento tan bajista? Y sobre todo, tened mucho cuidado durante las próximas semanas con las altcoins. Llevamos mucho tiempo diciendo que las altcoins son bajistas y que no hay que comprar cada uno de los dips, del dip que están teniendo, porque vamos a perder todo nuestro dinero de una forma muy rápida. Así que dicho esto, vamos a entender qué está pasando ahora mismo. Podríamos en realidad comenzar este vídeo con las últimas noticias interesantes, como por ejemplo que Warren Buffett ha vendido el 50% de sus participaciones en Apple y que ahora mismo está en máximos históricos de dinero en cash, con casi 300.000 millones de dólares. De hecho, Apple, desde la venta de Warren Buffett que se realizó la semana pasada, el jueves o el viernes, justo hoy en pre-market lleva una caída de un 10%. Entonces, ¿tenía Warren Buffett razón? Por otro lado, podríamos irnos a las noticias de criptos, nos podríamos lanzar 70 tirabuzones, un backflip y luego lanzarnos a la piscina de cabeza y decir que los ETFs de Ethereum no han funcionado, que no hay buen volumen comprador, que de repente Grayscale está vendiendo y por otro lado BlackRock está vendiendo. Ese tipo de noticias no son relevantes en el mundo cripto, no es algo que pueda llegar a mover tantísimo el mercado. Las ventas de Metegox, las ventas de Alemania, son noticias que al final, pues bueno, crean algo de food, pero no tienen tanto fundamento como para que el sector de las criptos caiga de forma tan agresiva. Aquí está pasando algo mucho mayor y muchos youtubers que están relacionados únicamente con criptos no ven este tipo de movimientos porque simplemente están centrados en la gráfica de Bitcoin, en la de Ethereum y la de 4 altcoins. Y en estos momentos hay que ampliar horizontes y ver qué está pasando a nuestro alrededor. ¿Pero qué está pasando en realidad? Porque lo de Bitcoin y las altcoins es una completa chorrada. Nadie puede ocasionar tanto movimiento bajista, ni Grayscale, ni BlackRock, ni ningún tipo de venta institucional. Aquí está pasando algo y tenemos que ampliar nuestros horizontes. De hecho, tenéis un vídeo de José Luis Cava que explica muy bien la situación que estamos teniendo a día de hoy. Dura 5 minutos, es muy rápido, lo veis y entenderéis la situación económica actual. Como bien veis, tenéis el índice japonés, el Nikkei, o como yo lo llamo, el Nikkei. Ha caído durante estos últimos 2 días una caída desastrosa. Hemos perdido literalmente en 48 horas lo que el Nikkei ha tardado en ganar en el último año 2024 y estamos viendo actualmente la mayor caída desde 1987. Únicamente en el día de hoy lleva un retroceso de un 12,4%, la segunda caída histórica más grande de este índice, con lo cual debes entender que algo sí que está pasando en el mercado tradicional y a partir de aquí todo esto lleva al mercado de las acciones en Estados Unidos y la bolsa americana y a partir de ahí también tenemos a las criptos involucradas y es por ello que siempre tienes que prestar atención a este tipo de noticias. Aquí tenéis el Nikkei, el índice de Japón, que en este caso recoge prácticamente la economía de este país. Como bien veis, ha caído durante estos últimos días prácticamente a los niveles de diciembre de 2023. Este índice ha tardado literalmente 7 meses en dar una subida hasta sus máximos históricos y en solamente 2 días ha perdido prácticamente toda esa subida, con lo cual debes entender que algo en el mercado sí está sucediendo. De hecho, el Nikkei en el día de hoy ha caído un 12%, actualmente estamos únicamente en un 6% de retroceso, pero ha tocado los mínimos de octubre de 2023. ¿Os recordáis esa zona en Bitcoin de octubre de 2023 cuando tocamos los 25.000 dólares? Bien, pues el Nikkei en 2 días ha llegado a ese nivel. Para que entiendas lo que está sucediendo en Japón. De hecho, tengo varios amigos que han viajado a Japón este último año y es un país muy barato. ¿Sabéis por qué? Porque el yen japonés se ha estado devaluando durante los últimos 13-14 años. Si os fijáis en la gráfica semanal del dólar contra el par del yen japonés, lleva subiendo prácticamente mucho tiempo. Aquí tenéis el historial. Desde diciembre de 2021 estamos ahora mismo a 1 por 2 de subida del dólar contra el yen. Es decir,
decir, el yen ha perdido prácticamente el 100% del valor en dólares. Entonces, el Banco Central de Japón, para intentar remediar este problema, lo que ha decidido es subir los tipos de interés. En Japón no había subida de tipos de interés, sino que estaban en un 0%. Y aquí lo que se ocasiona es un movimiento bastante complejo. Lo que ha sucedido es que la gente en Japón tenía dinero prestado, obviamente en yenes, porque si no tienen tipos de interés, coño, pues no deben nada ni al Banco Central de Japón ni a nadie. Ese préstamo no cuesta dinero, literalmente les están pagando a ellos dinero por pedir prestado dinero en yenes. ¿Qué ocurre? Pues con ese dinero que reciben prestado compran acciones tecnológicas, Taiwan Semiconductors, Nvidia, AMD o similares, incluso Apple, Microsoft, Google, las típicas, las top 7, ¿no? Y a partir de ahí incluso podemos tener algunas compras en Bitcoin y en ciertas altcoins. Bien, ¿qué ocurre? Si nuestros colegas del Banco Central de Japón suben los tipos de interés, esta gente debe dinero, con lo cual cierran sus posiciones completas en lo que han abierto, las cierran porque si no van a empezar a tener pérdidas con el yen y a partir de ahí devuelven el préstamo para no tener unas pérdidas mayores. Lo que tienen que hacer es cerrar prácticamente el 100% de sus acciones o en sus compras de criptomonedas, es decir, en inversiones de riesgo, como pueden ser estos activos. Y a partir de ahí se desencadena todo en bucle que, como bien veis, pues no ha acabado muy bien para la bolsa japonesa. Pero es que eso no es todo, la bolsa en Estados Unidos también está sufriendo las consecuencias de estos movimientos bajistas en Japón. Tenemos de hecho en el SP500 una corrección desde prácticamente los máximos históricos actual de un 10%, que de hecho es normal que el SP500 corrija desde su all time high. Lo raro sería que no corrigiese y que no hiciese más que subir sin ningún tipo de corrección, pero lo cierto es que este tipo de correcciones nos dan a entender que el mercado probablemente esté iniciando una tendencia bajista, al menos en el corto plazo. Y por otro lado tenemos el Nasdaq, que también lleva una caída muy grande desde los máximos históricos actualmente de un 15%, pero no solamente eso, de hecho si os fijáis en el Nasdaq únicamente en el día de hoy lleva en la sesión asiática desde la 1 de la mañana una caída de un 5,5%. El Nasdaq parece una moneda Ponzi, parece una meme coin que no hace más que caer durante los últimos días. ¿Y esto por qué? Bueno, pues ocasionado en parte por el índice de volatilidad del SP500, que ya sabéis que es simplemente una herramienta que mide si el SP500 está estable o está teniendo movimientos bruscos, y como bien veis la vela llega al 50%. ¿A qué nivel? Pues si nos fijamos en una temporalidad semanal al nivel de marzo de 2020, cuando tuvimos el crash del COVID. Desde entonces el VIX nunca se había situado por encima del 50%, por eso estáis viendo movimientos muy agresivos en los índices americanos. Ahora la probabilidad de bajar los tipos de interés en Estados Unidos es prácticamente de un 100% en septiembre. Si no bajan los tipos, el mercado americano se va a la mierda, porque de hecho ya está también entrando en una fase correctiva y además en una posible recesión durante los próximos meses, porque tenemos algunos resultados que no están ayudando a nivel macro. Y además de ello hay una posible reunión de emergencia en Estados Unidos para combatir y sobre todo ver qué está ocurriendo en Japón, comentar un poco el tema, y mucha gente está especulando que si va a haber una reunión para bajar los tipos de interés de forma agresiva. Yo personalmente creo que eso no va a ocurrir, pero sí que es cierto que la Fed va a estar vigilando cualquier movimiento que tengamos actualmente en Japón y van a tomar medidas, yo me imagino, de forma agresiva, más que nada para que el mercado en Estados Unidos no colapse y no tengamos caídas muy fuertes. Y a partir de aquí, amigos míos, es cuando iniciamos con Bitcoin y con las altcoins, que no quiero hacer ni mucho menos spam, pero tenéis el link de la comunidad privada de Telegram en la descripción. Ahí os mando todas mis operaciones de criptos, tanto en spot como en futuros. Y os llevo diciendo semanas que las altcoins no están para trotes. Cuando Bitcoin esta última vez tocó los $70.000, ya vimos que prácticamente todas las altcoins estaban en precios que no tenían ningún tipo de sentido. Zonas muy bajas, no acompañan las subidas y cuando caen mucho más, con lo cual lo ideal es no exponerse a altcoins hasta que veamos una reversión. Aún así, mucha gente
por la razón que sea, no me hace caso, compra el dip del dip, de repente, no, que nos vamos a máximos históricos, que tú te vas a perder la subida, y llegan este tipo de movimientos y nos quedamos con la cara, vamos, yo creo que pintada como si fuésemos payasos. Yo no quiero, ni mucho menos, ocasionaros FUD, ni ocasionaros FOMO. Lo que sí sé es que hay gente que me sigue, y lo que yo no quiero es que esa gente que a mí me sigue pierda dinero. Obviamente no vamos a acertar todos los movimientos, somos seres humanos, acertamos, fallamos, es cuestión de naturaleza, pero al final, si yo estoy viendo que las condiciones no son las idóneas para el mercado, y de hecho os lo llevo diciendo durante estas últimas semanas, que no compréis altcoins, que no compréis altcoins bajistas, que solamente os expongáis en altcoins fuertes, y sobre todo cuando ya den subidas que toméis beneficios parciales, como hicimos la última vez cuando Bitcoin tocó los $54.000 y llegó prácticamente por aquí arriba en 65.000. Yo personalmente ya vendí esas posiciones en Solana, en BNB, y de hecho lo tenéis en los vídeos, todo está subido de forma completamente gratuita en mi canal de YouTube. Pero también creo que es muy importante, y sobre todo creo que al menos para mí es muy importante, conveniente, y es una obligación compartiros también cuando la situación no es tan positiva. Sé que ese tipo de vídeos, ese tipo de contenido va a traer mucho menos FOMO, mucha gente no va a estar de acuerdo con mi forma de analizar u operar, o incluso algunas de las ideas que tengo en el mercado, pero creo sinceramente que si puedo ayudaros a algunos de vosotros a no solamente ganar dinero, sino a no perderlo, yo personalmente me doy por satisfecho. Y dicho esto, nos vamos con Bitcoin, precio actual $51.100. La cosa pinta muy mal. Si nos vamos en temporalidad diaria o incluso en un gráfico semanal, veréis que la situación no es nada buena. Yo personalmente os comenté en el directo de ayer y durante estos últimos días que esperaba, de hecho, que Bitcoin volviese a tocar los mínimos en la zona de los $52.000, $53.000, pero lo cierto es que no pensaba que iba a caer anoche. Esto yo tampoco soy adivino, ni mucho menos, y no pensaba que en las operaciones de futuros, en la sesión de Asia, íbamos a abrir con una caída tan agresiva del mercado. Y si nos fijamos actualmente, lo importante en Bitcoin, si quiere comenzar a subir y al menos intentar retestear la zona de los $60.000 como para actuar, en este caso, como resistencia, vamos a quitar todos estos dibujos, más o menos también esto que teníamos analizado de los últimos días, y simplemente vamos a dejar una zona muy importante. Si Bitcoin recupera los $54.000, a partir de ahí podríamos incluso pensar en que puede tener un retesteo a la zona de los 60.000, 58.500, pero para mí esta próxima subida de verdad nos debería llevar hacia zonas más bajas en Bitcoin. Con lo cual voy a estar muy atento a cómo reacciona el precio en los $54.000, y si Bitcoin no puede recuperar los $54.000, probablemente vayamos a comenzar a rellenar imbalances hasta la zona de los $44.000. Un movimiento que sé que muchos de vosotros no queréis que se dé. Yo también, yo soy la primera persona que las criptos quieren que suban, porque al final, pues bueno, yo solo tengo que perder cuando los criptos caen, los bitcoins caen y este tipo de cosas, porque al final los vídeos tienen menos visitas, la gente tiene más pánico, la gente tiene más FUD en el mercado, la gente discute más, y eso es algo que a mí no me interesa. Pero si no veo las circunstancias del mercado idóneas como para seguir subiendo, pues yo personalmente creo que Bitcoin podría plantarse más o menos sobre este imbalance. Estamos actualmente intentando aguantar los $50.000, pero si esa zona se perfora, probablemente vayamos a retroceder hasta los $43.000. Solamente tengo dos escenarios a día de hoy, que sería un planteamiento de subir hasta los 58.500, 60.000 para buscar operaciones en corto y deshacerme de algunas monedas que aún me quedan en el portfolio, o por otro lado buscar la zona de los $54.000 como nivel de short. Obviamente no os actualizo las operaciones que hemos estado haciendo estos últimos días, pero el short ya se completó desde la zona de los $63.500, al igual que en este caso con Ethereum desde la zona de los $3.100, que llevamos una operación en corto hasta los $2.700, $2.600. Por ello es que ahora tampoco quiero estar actualizando ahora mismo todas las operaciones, porque me parece una completa gilipollez. Comentamos que Ethereum para mí debería llegar más o menos sobre la zona de los $2.500 y estamos ahora mismo incluso por debajo de dicho nivel, con lo cual para mí Ethereum ahora mismo, para incluso valorar algún tipo de subida, completamente descartado. Mientras Ethereum siga por debajo de la zona de los $2.500, descarto ahora mismo algún tipo de subida. Si conseguimos recuperar más o menos esta zona, podríamos plantear con Ethereum en el corto plazo un movimiento hasta los $2.800 más o menos, nos llevaría hasta este punto para seguir buscando ciertas correcciones del mercado de este estilo.
La dominancia en Bitcoin está prácticamente en esos niveles que llevamos hablando desde hace meses atrás. Ese 57,5% está prácticamente a punto de tocarse. Lo cierto es que la situación no es positiva como para ahora mismo migrar tu capital de Bitcoin hacia las altcoins, pero vamos a estar muy atentos a ver cómo reacciona la dominancia en Bitcoin en estos 57,5%, porque si intentamos buscar algún tipo de rebote en las altcoins, este es el punto exacto en el que debería darse. Te estoy hablando de un posible rebote de un 10 a un 20% en altcoins que podrías aprovechar gracias a que la dominancia en Bitcoin está tocando un punto muy importante, aunque bajo mi punto de vista y personalmente no me expondría ahora mismo de forma muy excesiva en las altcoins, sino que mantendría un poco más mi capital resguardado en Bitcoin o en USDT, porque al final son los activos que mejor se mantienen. USDT no va a caer y Bitcoin cuando comienza a corregir, corrige mucho menos que las altcoins, y cuando sube, también sube de una forma mucho más agresiva. Así que, siendo sincero, pues yo personalmente ahora mismo no tengo intención de estar exponiendo mi capital de forma muy agresiva ahora mismo en las altcoins. No quiere decir que durante las próximas semanas no vaya a realizar algunas compras a largo plazo, porque de hecho estamos teniendo precios muy buenos en algunas de las altcoins que llevo esperando durante muchísimo tiempo. En primer lugar, Solana, como os comenté durante estos últimos días atrás, la esperaba más o menos sobre los $100, que de hecho estamos a puntísimo de tocar esos niveles. Creo que Solana nos podría dar alguna entradilla sobre esos $100 y al menos intentar llegar a rellenar una parte de este imbalance, que llevaría más o menos llegar sobre los $150. Por otro lado tenemos a Polkadot, que como hemos estado comentando, con prácticamente el 99% de las altcoins, pues sigue en su tendencia bajista. Como bien veréis, está prácticamente a punto de tocar esos mínimos de octubre, cuando inició la tendencia alcista de prácticamente todo el mercado. Esos 3,5 y posteriormente un poquitín más abajo, cerca de los $3, puede ser un nivel bastante interesante de rebote, con lo cual me voy a esperar a ver cómo reacciona el precio más o menos en este rectángulo, y yo personalmente estaré a puntísimo con el arma preparada para ver si podemos cazar una operación una vez ya hemos finalizado esa tendencia bajista e intentar cazar una reversión que más o menos me gustaría que me llevara cerca de los $6. De hecho, en realidad solamente, como hemos estado comentando días atrás, os tenéis que fijar en tres gráficas, Total, Total 2 y Total 3, para ver dónde pueden reaccionar algunos de los precios. Y como comentamos días atrás, fijaos en los análisis, al final ni uno de ellos falla, porque mi visión a largo plazo se mantiene estable. Como bien veis, comentamos que el Total 1 tenía que comenzar a rellenar este imbalance y llegar más o menos sobre el 1,8 trillones de dólares para empezar a ver algún tipo de reacción alcista. Esa reacción más o menos se podría dar hasta el 1,9 y a partir de ahí iniciar de nuevo esa posible corrección, con lo cual buscaría aprovechar algún tipo de movimiento si, en este caso, Bitcoin quiere acompañar con algún tipo de subida. Por otro lado tenemos el Total 2, que si os fijáis más o menos el nivel que comentamos eran los 800... Justo fijaos aquí para que lo veáis un poquitín mejor, eran los 830.000 millones de dólares. Esa zona no está aguantando, de hecho os voy a quitar todos los dibujos para que no os mareen, pero lo ideal con el Total 2 sería retroceder, buscar esta zona para seguir cayendo, con lo cual si alguno de vosotros tiene alguna altcoin la cual se quiere deshacer de ella, aunque personalmente las altcoins ya han caído creo que más de la cuenta, con lo cual incluso puede no ser demasiado rentable o interesante deshacerse de ella, sino que empezar a construir algunas posiciones de cara a largo plazo y a partir de ahí buscar algunas oportunidades. Pero si os fijáis, el Total 2 ahora mismo no tiene demasiada buena pinta. Y por último tenemos el Total 3, que está intentando ahí aguantarse, pero en realidad la situación es bastante parecida. Tres gráficas que en estos momentos están siendo bastante bajistas, que yo personalmente creo que van a seguir cayendo durante las próximas semanas. Aún así, como os he estado diciendo, espero algunos rebotes. Y luego tenemos otras altcoins, como comentamos en el día de ayer, que prácticamente si Bitcoin tenía una corrección cuando ayer estábamos en $59.000, os dije que en algunas altcoins como Matic iban a tocar los niveles de junio de 2022. Y como bien veis, Matic exactamente ha tocado los niveles de junio de 2022. Aquí podemos tener algún tipo de rebote, sobre todo más o menos sobre el nivel psicológico, $0,3, pues probablemente Matic vaya a reaccionar sobre esos niveles, pero aún así, pues bueno, el rebote podría ser de un 10 a un
un 20% aproximadamente y posteriormente seguir cayendo si seguimos en esta tendencia bajista, con lo cual es muy importante que entendáis durante estos próximos días que lo ideal, si vais a realizar alguna compra, que sea de monedas fuertes, de monedas que contra el par de Bitcoin se mantienen bien y que los rebotes serían rebotes en teoría para seguir cayendo. Para mí, lo que es el bull run de las altcoins finalizó más o menos en marzo, cuando todas tocaron máximos históricos y desde entonces prácticamente ni una sola altcoin pudo recuperar ciertos niveles, con lo cual para mí lo que es el bull run muy fuerte de las altcoins pues no es que esté dado como finalizado como tal, pero sí que es cierto que lo que es la esperanza es muy pequeñita. Una cosa que quiero dejar clara antes de finalizar con este vídeo: siempre os hago mis ideas, os doy mis escenarios posibles en un periodo de corto plazo, al menos para mí lo ideal serían semanas, incluso algunos meses, pero yo no os hablo de aquí a un año, 2 años, 3 años. Al final, para mí las criptos son un pilar fundamental de mis inversiones, al igual que tengo inversiones en la bolsa tradicional, en la bolsa americana, en muchos ETFs, y para mí la mentalidad a largo plazo no va a cambiar, el mercado volverá en algún momento a sus máximos históricos. Lo cierto es que no muchas altcoins van a volver a sus máximos históricos y ya lo hemos visto de hecho en este último bull run de Bitcoin, que en realidad seguimos dentro de él porque estamos prácticamente muy cerquita de esos máximos históricos. Pero a lo que quiero llegar, cada caída en realidad que tiene el mercado, cada retroceso, cuando los retrocesos son más agresivos, cuando los fundamentales cada vez son peores, en realidad estos son buenas oportunidades para empezar a construir tu portfolio a largo plazo. Al final lo ideal es nunca comprar en máximos históricos o cerca, sino comprar cuando hay food en el mercado, cuando hay miedo, cuando la codicia está ahí en mínimos históricos, porque en esos momentos, ¿sabéis qué ocurre? Que nadie quiere comprar, todo el mundo tiene miedo y a la mínima que hay una velita verde que despega, todos de repente happy flower y nos olvidamos de ese periodo bajista. Esos periodos bajistas son las mejores oportunidades que vais a tener en el mercado. Al igual que cuando Bitcoin cayó a los $15.000, comentamos que estábamos muy cerca del suelo, obviamente no podíamos adivinar cuál era el suelo exacto, pero comentamos que estábamos muy cerca, y al igual que ocurrió en 2020 con el COVID, que mucha gente de repente dijo esto es el fin del mundo, y como bien veis el mercado después del COVID ha vuelto a máximos históricos, incluso con la guerra entre Rusia y Ucrania el mercado ha vuelto a máximos históricos. Así que si tenéis mentalidad de largo plazo, esto simplemente es un pequeño bache que hay en el camino. No os volváis locos, no perdéis la paciencia, no empecéis a hacer cosas raras, no perdáis vuestro dinero en las operaciones en futuros, sino empezad a construir algunas posiciones con una mentalidad a largo plazo y veréis que de aquí a 2-3 años os irá muy bien. Así que chicos, espero que este vídeo os haya gustado muchísimo, dadle mucho apoyo y nos vemos a la próxima.